Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso evento de esta maravillosa tarde. La verdad estoy muy complacido poder ser uno de los personas que hacemos posible este magnífico programa, este magnífico evento. Tenemos que agradecerle primeramente a Dios porque nos permite estar aquí. Seguidamente agradecerle a Eufisadre, igualmente tenemos, momento, busco la información que me enviaron. Igualmente a Innovaciones Pedagógicas de la Cultura Física, Eufisadre. Igualmente a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, al Grupo Sport Internacional, a la organización de profe Friedman, a la organización de la profe Yami y a Creven Eventos. Este maravilloso evento titulado La recreación en la básica primaria hacia el fomento de una práctica pedagógica, hoy con un gran invitado, el licenciado Mauri Boromei García, es el que va a aperturar este magnífico desde Argentina. Él nos va a hablar sobre las experiencias de recreación educativas en ambientes naturales. Me complace compartir su hoja de vida. Este es el horario pues que tenemos. Estos son los invitados del día de hoy. Profe Mauri Boromei, el profe, bueno, varios que van a estar en esta tarde son los del día de mañana. Y esta es su hoja de vida del licenciado Mauri Boromei García. Ponencia, experiencias de recreación educativa en ambientes naturales, originario de Argentina, residente en la ciudad de Mendoza durante la trayectoria en el campo de la educación física, se dedicó a las actividades sociorecreativas para el tiempo libre y es guía de alta montaña y trekking. La verdad es todo un gusto y un placer poder estar con el maestro Mauro Boromei desde Argentina. Profe Edufisadre y toda la organización le da la bienvenida para que usted sea el que aperture este magnífico evento. Bienvenido a la casa. Bueno, muchas gracias, gracias por esta bienvenida. Lo primero que tengo que hacer también es agradecer aquí desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Recreación de la Universidad Nacional de Cuyo. También fuimos invitados muy amablemente, así que muy agradecido de compartir, participar eh, y bueno, y aprender de las personas con las que me va a tocar compartir experiencias. Voy a intentar compartir pantalla. Listo, maestro. Igual como lo hicimos ahorita en el ensayo previo. Mismos pasos. Cuando ya comienza a compartir este bien organizado, arrancamos los 40 minutos en este momento, maestro. Ok, ¿está compartiendo? Perfectamente. Bueno, puede ser que si comparto no los vea a ustedes, ¿verdad? Tranquilo, cualquier cosa, los micrófonos están abiertos. Si ellos quieren preguntar o usted quiere preguntarle, o si alguien levanta la mano, yo le aviso, maestro. Excelente, gracias. De todas formas, me gustaría empezar preguntando o proponiéndole a las personas que estén escuchando aquí presentes o en el futuro con la grabación, eh, preguntarles si tienen el recuerdo de alguna experiencia en las infancias. No hace falta que abramos micrófono ni que charlemos, pero sí que podamos viajar hacia el pasado, hacia nuestras infancias, y si tuvimos alguna experiencia de campamento, alguna experiencia de convivencia en un ambiente natural, salidas a ambientes naturales, si tenemos ese recuerdo y si hay algo puntual que nos acordemos, algo que sucedió dentro de una habitación, algo que sucedía en el comedor o en los espacios aledaños a las colonias o a los espacios de campamento donde pudieron este, vivir este tipo de experiencias. Eh,
quiero contarles que cuando pensaba en experiencias, voy a ir compartiendo y también hablando un poco de las palabras que me gusta utilizar, que me gusta analizar mucho las palabras y el lenguaje que heredamos desde el otro lado del continente, desde el otro lado del océano, y estas palabras que a veces las usamos como por un poco por reflejo o desde un lugar sin cuestionar demasiado, sin pasarlas por un filtro crítico. Y, y entonces quería hacer referencia a esto, a la posibilidad de ambientes de recreación educativa en ambientes naturales. Según el autor Pablo Weichman, cuando entramos un poquito en el mundo de la recreación, hablamos de recreación educativa siempre que haya alguna grupalidad y alguna persona que acompañe, sea un coordinador, sea algún coordinador o algún docente que acompañe esta experiencia. Entonces, en ese ámbito siempre vamos a hablar de la recreación educativa, en este caso en ambientes naturales. También hablamos mucho de la naturaleza, pero ha sucedido también que la naturaleza de muchas personas que vivimos en la ciudad es un piso de cerámico, es tener wifi, y entonces nos gusta hablar de ambientes naturales o ambientes naturales agrestes a los espacios naturales donde no está la mano humana, ¿no? Donde no se ha metido, aún no ha incidido la mano de la humanidad. La experiencia que quiero compartirles es la de las colonias educativas de la provincia de Mendoza. También querría contextualizar la geografía donde yo me encuentro en la provincia de Mendoza. Estamos del lado contrario a donde está Buenos Aires. Si ustedes imaginan el mapa de la República Argentina, estamos pegaditos a la cordillera de los Andes, muy cerquita de Santiago de Chile. Les comparto esto porque las imágenes que yo armaba en la presentación son todas imágenes del espacio donde yo trabajo. Es un pueblito llamado Polvaredas. El nombre Polvaredas se debe a que es muy característica de esta zona el viento. Es una zona ventosa. Es esa imagen que ven ahí en la foto está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y acá la ciudad de Mendoza, que es donde yo resido, está a 750 metros sobre el nivel del mar. Este lugar que sale en la foto es un pequeño pueblo que en los años 90 funcionaba el tren, un tren trasandino que llevaba pasajeros y carga hacia Chile y desde Chile hacia Argentina. Y en los años 90, por gestiones del gobierno nacional, se cierra el ferrocarril y entonces esto queda como un pueblo abandonado. Este pueblo abandonado tiene una escuelita con muy poquitos estudiantes y en este lugar, para que no cerrara la escuela, el gobierno escolar se le ocurre abrir una colonia de campamentos educativos y aprovechar esa infraestructura para recibir grupos de escuelitas primarias que sacan un turno y pueden ir durante 3 días. Mi función, yo trabajo en ese lugar, mi función es recibir a las grupalidades y acompañarlas a desarrollar este proyecto integrado de vida en la naturaleza. ¿Por qué se llama así? Cerquita de la ciudad de Mendoza está una de las colonias, la colonia de Papagayos, que era una infraestructura que había tenido otros usos militares. La Dirección de Escuelas del Gobierno de Mendoza hereda esa infraestructura y la empieza a alquilar para hacer campamentos. Pero ¿qué ocurre? Iban grupos a hacer campamento y a veces si no había un proyecto educativo pasaba cualquier cosa en esos lugares. Entonces contactan a un profesor, un amigo, es un honor para mí nombrarlo, el Quique Luca. Él tenía un proyecto para hacer actividades en ambientes naturales de manera educativa. Entonces lo que hacía era trasladar el aula a cielo abierto, decía él. Una funcionaria lo convoca para ver si quería armar el proyecto educativo y que esta infraestructura que estaba en Papagayos pudiera tener un uso educativo más provechoso que el que estaba teniendo.
Así es que se crea el proyecto integrado de vida en la naturaleza. Eh, la idea principal era poder integrar, por eso la palabra integrado, integrar los contenidos áulicos en ambientes naturales. Así, eh, ir haciendo interpretación ambiental, de pronto en una pequeña caminata, llegar a un arroyo, correr las piedras y poder ver el ecosistema, poder ver los elementos bióticos y abióticos que componen el sistema, el ecosistema, y en lugar de verlos en una lámina o en un pizarrón, en una pizarra, poder verlo en un ambiente natural, en primera persona. Eh, Tuve la suerte de sumarme en el año 96, cuando abren esta colonia de campamentos, esta segunda colonia que abren, en la imagen que se ve en la fotografía, que es este pueblo Polvaredas que les cuento. En el año 96 tengo la suerte de venir a trabajar a este lugar. Ahí hay otra imagen que describe un poco el contexto. Estamos muy cerquita, Polvareda está a 40 kilómetros del límite con el país vecino de Chile. Entonces, la geografía que se ve en este lugar es bastante diferente a la que se ve en la colonia de Papagayos. Eh, Después se crea una segunda colonia, una tercer colonia que está en un paisaje bastante diferente, que es la colonia del Carrizal, y bueno, con una gran diversidad de perfiles de espacios, es que se empieza a diversificar el proyecto, y también ampliando la oferta para muchas más escuelas que en los años 90 la idea de ver los contenidos del aula en un ambiente natural caló, fue muy bien recibido por la comunidad educativa de la provincia de Mendoza, y entonces en aquellos años se empezó a hacer cursos que eran campamentos para docentes, para maestros y maestras. Y entonces, durante 5 o 6 años, esto hizo crecer un montón, hizo crecer mucho los turnos que recibíamos en cada colonia, y empezamos a recibir muchos grupos. Estoy hablando de hace 30 años atrás. Con el paso del tiempo, bueno, muchas cosas cambiaron en 30 años en toda América, pero cambiaron las infancias, cambiaron las formas de aprender, cambiaron la forma de estudiar, la forma de enseñar. Hoy escuchamos muchas personas que trabajan en la docencia enojarse con el celular o con las tecnologías. Antes nosotros no teníamos el teléfono. Bueno, estas cosas de que en algún momento nos hicimos personas adultas y nos convertimos en aquello que criticábamos de las adulteces cuando éramos jóvenes. Eh, bueno, muchas veces nos reímos comentando estas cosas con colegas, de recordar cómo cuando éramos jóvenes teníamos una mirada sobre las adulteces y cómo después nos fuimos convirtiendo en aquello que criticábamos, que no nos gustaba. Nombro esto porque yo entro a trabajar a este espacio siendo profesor de educación física, teniendo el título de maestro de escuela, pero había estudiado para ser guía de montaña. Entonces mi formación técnica me permitió tomar este cargo en este lugar, que está emplazado en la montaña. Entonces podíamos encarar esta forma de acompañar de manera segura a los grupos desde, desde algún lugar un poco más técnico. Y esto lo nombro porque a medida que pasaron los años íbamos habitando estos cambios sociales. En lo personal también fui modificando muchísimo mi forma de acompañar a estas grupalidades. Dicho esto, querría compartirles ahí en la imagen, ahí me voy a ir deteniendo en las imágenes porque no son elegidas al azar para graficar, sino que me interesa compartirles algo. Básicamente ahí en Polvareda, donde me desempeño acompañando grupalidades, lo que hacemos es habitar muchos lugares diferentes. Entonces, ahí en ese lugarcito estamos en una pequeña cumbre donde vemos abajo todo el pueblo, y con una muy pequeño aporte que hacen las grupalidades para acceder a estos turnos,
compramos algunos materiales, por ejemplo, estos binoculares, ahí se ve a unas pequeñas niñas observando. Básicamente lo que intentamos es que cada experiencia de cada grupalidad que se acerca haga que les explote la cabeza y el corazón. Decimos que ese sentipensar se vea totalmente desbordado. Decimos que cuando los grupos se van después de 3 días de convivir en un campamento, no sean las mismas personas que entraron, porque todo lo que haya sucedido, toda esa vivencia se haya podido transformar en experiencia. Y entonces aquí les comparto este pequeño texto que el colectivo de docentes que entre las 3 colonias, Papagayos, Carrizal y Polvaredas, que es donde acompaño yo, tenemos la suerte de, en las etapas que no tenemos grupo, de juntarnos bastante, compartir material teórico, experiencias, y entonces así hemos podido ir año a año como reconfigurando, resignificando nuestras prácticas, y de aquí aparecen algunos pequeños textos, ¿no? Como por ejemplo, que en las colonias educativas, más que docentes que damos clase, nos consideramos personas facilitadoras de experiencias recreativas en ambientes naturales. Y quiero hacer hincapié en la palabra experiencia, como Jorge La Rosa nombra, sucede algo por fuera, eso es una vivencia por fuera de cada uno y cada una, pero lo que me pasa, eso lo transforma en experiencia. Y entonces pretendemos que sea tan profundo ese sentir y ese pensar, ese habitar estos campamentos, esta experiencia en la naturaleza, que sean realmente transformadoras. Y cuando hablamos de experiencia recreativa, también pensamos en la recreación como, como adjetivo, no como sustantivo. Acá también me gusta hacer algunos acercamientos desde bases teóricas, que la recreación, para que haya recreación se necesita que haya un proceso que vaya, como diría Munet, desde el heterocondicionamiento al autocondicionamiento, donde la persona que acompaña, a medida que pasa el tiempo, propicie las condiciones para que la calidad de participación de las personas que participan del proceso logre que hacia el final el qué, el cómo y el cuándo lo vayan decidiendo las personas. Como sabemos, un campamento de 3 días puede ser una experiencia transformadora. Sin embargo, probablemente la recreación como adjetivo de esta experiencia nos dé algunos elementos, y aquí sí continúo con este texto, compartiéndoles que esta experiencia recreativa, si hablamos de recreativa, hablamos de experiencias lúdicas, colectivas y siempre educativas. Un poquito es esto. Decimos, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos campamentos de 3 días, pero lo que consideramos que hacemos es facilitar experiencias recreativas en ambientes naturales. Y un poquito los que cuando me invitaban a participar pensaba en esta innovación, en este término tan bonito que está en el título de las jornadas, porque la verdad que en los años 90 hablar de hacer campamentos, tener una institución que pertenezca al gobierno escolar y que por muy, muy, muy poquito dinero las escuelas puedan acceder a una experiencia educativa en aulas a cielo abierto, realmente fue una gran innovación en la comunidad educativa de la ciudad de Mendoza, donde yo vivo. ¿Qué sucede? Que con el paso del tiempo, cuando empezamos a estudiar un poquito o a seguir formándonos y acompañando estos grandes cambios sociales, bueno, te das cuenta que no todo está en lo técnico, en cómo hacer un nudo, cómo caminar en la naturaleza o cómo mostrar si el ecosistema acuático, si el ecosistema acuático es lo mismo que un ecosistema terrestre. Empiezan a haber muchas cuestiones que vienen de las ciencias sociales y ahí es donde, tomando mano a la recreación, hemos ido teniendo la posibilidad de acompañar desde un lugar más crítico, si se quiere, desde un paradigma crítico, a estas experiencias educativas
que desarrollamos en ambientes naturales. Hay un escritor mendocino, un pedagogo mendocino, Daniel Sánchez. Él habla de experiencias pedagógicas decisivas. Yo quiero hacer hincapié, voy a ir haciendo hincapié para que presten atención a los detalles de las fotos porque son muy gráficas. El lugar es muy, muy bello, pese a que hace casi 29 años que yo personalmente trabajo acompañando estas grupalidades en este lugar. Sigo enamorado de este lugar y de esta experiencia. Eh, Considero ser una persona, bueno, que tengo la suerte la vida me fue llevando a estos lugares y es un orgullo para mí estar hoy compartiéndoles la experiencia que desarrollamos en estos lugares. Eh, Les decía por lo de la imagen, ¿no? Lo de la foto, la belleza de la foto. Las experiencias pedagógicas decisivas para Daniel Sánchez son aquellas experiencias, no necesariamente vivencias, que calan en lo profundo, ¿no? De los seres. Dice, nos va a decir que es un encuentro sí. Hablaba de las experiencias pedagógicas decisivas, donde maestros, aprendices y otros miembros de la comunidad educativa social, basado en la vivencia de prácticas que marcan en lo profundo a cada participante, en lo intelectual, en lo emocional, en su vida toda. Nadie es el mismo, la misma, luego de este tipo de experiencia. Y por eso empezaba mi participación preguntándoles si ustedes tienen el recuerdo de en sus infancias haber participado de alguna experiencia en ambientes naturales, experiencias educativas, en los comedores, en la habitación, y por eso también nosotros como el equipo docente nos pensamos como personas facilitadoras. Eh, Uno piensa que a lo largo de muchos años después te encontrás alguna persona que se va a acordar de algo que dijiste, algún juego, una caminata, y realmente lo que estamos aprovechando de esta experiencia, de esta posibilidad que marcan en lo profundo, que tienen que ver nada más y nada menos con la vivencia, la convivencia y el compartir con compañeros que normalmente estamos en una escuela, compartimos un banco o una silla, ir a compartir habitación, comedor, baños, y ni hablar de la posibilidad de habitar otros tipos de espacios, como son los espacios y los ambientes naturales agrestes. Eh, Hablamos de que el agua tiene sus tres estados, el estado gaseoso en las nubes, el estado sólido en la nieve y el estado líquido cuando baja por el arroyo. Nosotros con los grupos habitamos eso y proponemos que se mojen los pies, que beban esa agua, que prueben el agua. Y esto hace para nosotros que sea una experiencia pedagógica decisiva, que lo que vieron en el aula o en un manual o en un libro, que eran los estados del agua, lo puedan vivenciar en primera persona habitando estos lugares naturales. Les compartía recién que con el equipo docente tenemos la dicha de compartirnos, de dialogar mucho. Y hace un año y medio volvimos a preguntarnos qué estábamos haciendo y a revisar nuestro horizonte como equipo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, nuestro horizonte es acompañar siempre praxis educativas. Aquí la palabra praxis la tomamos un poco de Freire, de esto de acción, Paulo Freire, ¿no? El pedagogo brasileño. Praxis, acción, reflexión, para que haya una transformación. Y es que cada acción y cada propuesta, cada juego que proponemos, cada actividad, siempre va a tener un espacio de reflexión. Tenemos
a la reflexión también como uno de nuestros ejes, y por eso acá la nombramos en el término, en la palabra praxis. Entonces, cuando hablamos de acompañar praxis educativas desde la ternura y la lúdica. Lo de la ternura es algo también que viene a aparecer en los últimos años en nuestro equipo. Nos gusta pensar a la ternura como una forma de abordaje, de acompañamiento pedagógico, desde un lugar amable, no amable de correcto, sino amable de amor, desde un lugar amoroso, un acompañamiento pedagógico a esa grupalidad. Y es que tenemos una gran ventaja, cuando llegan los grupos con sus docentes, nos conocen, recién ahí nos conocen a los profes que estamos en el lugar trabajando, y entonces la propuesta, no sé, busca desmilitarizar el campamento, si se me permite la frase. Hablamos de proponer pensar en lugar de llamar la atención o retar o castigar. Debe hacer de los 29 años que trabajo en ese lugar, 28, que no usamos los castigos, no usamos levantar los tonos, buscamos otra forma de vinculación. Y la palabra ternura aquí nos viene a dar, a acercar un abrazo muy bonito a esta forma en la que pretendemos trabajar. Y la lúdica, acompañar praxis educativa desde la ternura y la lúdica, digamos, permitiéndonos escindirla del juego, pero la lúdica como ese estado permanente, ese potencial, esa potencialidad creativa, la broma, la libertad, la chispa que enciende el fuego, esa dimensión del desarrollo humano que está en tirarse dando tumbos por una montañita de arena, bostezar, reírnos. El autor Gabriel Garzón, un autor argentino, y los uruguayos Ricardo Lema y Luis Machado, en sus libros, bueno, les puedo compartir después un pequeño texto que hemos extraído que hablan de la lúdica, y la verdad que es algo que nos viene a dar muchas respuestas. Por eso es que la ternura y la lúdica son lugares desde donde pretendemos acompañar esta praxis educativa. La mirada compleja e integral es algo que viene de los inicios del proyecto, cuando el proyecto se llamó Proyecto Integrado de Vida a la Naturaleza, que pretendía que se pudieran integrar todas las áreas del conocimiento, la historia, la geografía, las ciencias sociales, la lengua, la matemática, en una misma actividad de campamento. Y entonces esta mirada compleja, de la complejidad que, bueno, como acerca Edgar Morin, como esta visión de la realidad, que todo lo que pasa nos pasa, de que reconoce esta interconexión de todos los fenómenos, y entonces no hacer un abordaje aislado, ¿no? No sé, de pararnos a hablar de historia, porque nuestro libertador, el general San Martín, cruzó por Polvaredas y hay una placa que conmemora ese evento. Bueno, poder hacer un abordaje complejo de lo que aprendimos previamente, de qué saben del general San Martín, de qué sienten cuando piensan que en los años 1800, 800 soldados cruzaron los Andes para liberar de los realistas a Chile. Entonces, esta complejidad también pretendemos que esté siempre presente, que no sea desde compartimentos estanco, como dicen, algo muy interesante que son la teoría de la inteligencia múltiple, que es algo que también ha estado siempre presente, sobre todo a la hora de pensarnos propuestas lúdicas. Continúo y ya voy a volver a las inteligencias. Decíamos que la mirada compleja e integral, el para sería para propiciar estas experiencias transformadoras, y esta experiencia transformadora, recién hablamos de la praxis, acción, reflexión para transformar, nos decía Paulo Freire, y en la recreación también está muy presente esto de que si tuviera una función la recreación, sería la transformación de las personas, ¿no? De
de que ofrezcan las condiciones para que a través de pasar desde un paradigma funcionalista podamos posicionarnos, desnaturalizar y pararnos en un lugar desde un paradigma crítico, que eso implique transformación de las personas. Y lo otro que buscamos también siempre es inspirar una conciencia ecológica. La posibilidad de conocer. Siempre decimos, si vos le preguntás a una persona que vive en la ciudad de dónde sacamos la comida, probablemente te diga de un supermercado o de un negocio donde la comprás. Las personas que viven en un ambiente natural o que están más cerca, que tienen la posibilidad de cultivar la tierra, de trabajar la tierra, tendrían otra respuesta. Entonces, pretendemos que nuestro espacio sea un espacio donde la reflexión esté en forma permanente, donde haya suficiente reflexión para generar nuevos pensamientos, nuevos sentipensares. Bueno, y aquí les presento el espacio donde yo trabajo, el espacio físico, que es una escuela primaria que tiene muy poquitos y poquitas estudiantes. Entonces, la mitad de la escuela hemos hecho una colonia de campamentos. Y esta imagen que les acerco es una imagen del primer momento donde llegan las grupalidades. ¿Por qué quería compartirles esto? No solo para presentarles un poquito el aspecto estético que nos parece fundamental en esto de pensar que lleguen a un lugar que sea muy amable, que den ganas de habitar, un espacio que sea afín, lindo, siempre perfumamos, que haya rico olor. Y bueno, desde el minuto uno, desde un lugar lúdico, musical, ahí vemos que el grupo está aplaudiendo porque estamos haciendo alguna intervención musical, lúdica, donde hacemos participar al grupo, obviamente. Y este primer momento es muy importante porque acá compartimos el marco de lo que va a suceder en estos 3 días. Les decimos, compartimos con estudiantes del profesorado, ¿qué sucede si llego con un grupo a subir una montaña? Nos bajamos del transporte y decimos, bueno, nos vemos arriba. Y no hay un marco, un primer momento que nos contextualice, donde hagamos acuerdos vinculados a los cuidados de las corporalidades, a cómo vamos a transitar los ambientes naturales, si vamos a jugar con piedras, si vamos a meternos al agua fría, si vamos a abrigarnos o no nos vamos a abrigar. El primer momento es absolutamente fundamental para estas intervenciones en estos 3 días. Y aquí es donde me gustaría compartirles un poquito en qué consiste este marco. En lo personal me gusta abordar estos marcos, este primer momento, haciendo referencia a estos 3 ítems. Desde que estudiábamos para ser guía de montaña nos hablaban de seguridad, ¿no? La seguridad como un eje. Pero ese paradigma de la seguridad, de cuidar a los clientes, a los pasajeros, y lo digo también un poco en forma irónica, no nos permite ver a las personas que acompañamos como sujetos históricos, como personas pensantes, como dice Eduardo Galeano, como sentipensantes, personas que sienten y piensan también y que vienen de un contexto histórico. La seguridad nos pone en un lugar más funcionalista, me parece, y el cuidado como un derecho humano me parece que es mucho más amable acercarlo. Entonces, siempre nos proponemos hablar del cuidado, del autocuidado, desde un lugar reflexivo, con preguntas. ¿Qué es lo más importante de este lugar? ¿Qué están pensando papá y mamá que nos habilitaron el permiso para venir a vivir una experiencia de campamento de 3 días? Lo primero que piensan es que volvamos sanos y salvos, que no nos lastimemos, que no nos suceda ninguna cuestión vinculada a romper nuestros cuerpos. Entonces el cuidado es un primer tema que hablamos un montón. Por supuesto, en los inicios hablábamos más de seguridad y hablábamos de disciplina. Hablábamos de que si no hacíamos caso todos nos volvíamos. Hoy
hemos dado una vuelta de rosca muy interesante y a través de una propuesta reflexiva y amorosa, podemos decir que no solo no tenemos accidentes, sino que no tenemos problemas donde tenemos que estar gritando, amenazando a los grupos. Sí, sí, por supuesto, los docentes que acompañan a los grupos desde sus escuelas, hay una gran diversidad de docencia y bueno, ahí vemos que suceden mucho estas cosas. Son los paradigmas como fuimos educados, educadas a través del castigo. Es algo que nos animamos a cuestionar fuertemente. Por eso decimos que la ternura y el amor es algo que está presente de manera muy fuerte en nuestra experiencia y desde aquí invitamos a cuidarse a los participantes, a las participantes. Otro aspecto que vemos es el tema del vínculo con el ambiente natural. No sé cómo se llaman en sus países los pañales. Los pañales que se le colocan a un bebé cuando apenas nace para sostener el pipí y el popó. Nosotros me gusta ponerle el ejemplo que cuando yo soy un docente de 53 años, cuando yo era pequeño, mi madre me colocaba pañales de tela y cuando yo los ensuciaba, mi madre los lavaba. Pero desde hace unos años apareció el plástico, el descartable. Y entonces nos reímos porque los chicos y chicas que están en los campamentos decimos, bueno, ustedes han usado pañales. Un pañal para ser reabsorbido por el planeta Tierra necesita 400 años, 450 años. Es decir, que el primer pañal de plástico que usaron ustedes todavía anda dando vueltas por ahí con el popó. Entonces, a través de estos ejemplos, intentamos poner en situación de reflexión a estas grupalidades para proponerles y desde un lugar consciente el cuidado, el vínculo con el ambiente natural. El ambiente natural no es un lugar, un basurero donde descartamos lo que nos sobra, sino que es nuestra casa. Y desde ese lugar, también este es uno de los tres ejes que primero vemos cuando llegan estas grupalidades, por eso les digo que es muy importante para nosotros este primer momento. Y el tercer eje, que aparece muy fuerte, es la convivencia. Decimos, bueno, el grupo no va a ser el mismo cuando se vuelvan a encontrar la semana que viene en sus casas, en sus lugares donde viven, en sus ambientes, porque lo que nos va a pasar, esto de hacer empatía, de sentir que algo que le sucede a otras personas, que tenga algún miedo para caminar, para colgarse de una cuerda, para, para hacer un descenso de la montaña, todo lo que vamos a construir que sea desde un lugar de la ternura, del amor, y esto va a ser habilitante de vivir en primera persona la experiencia de una convivencia amorosa. En toda América está pasando, pero en Argentina particularmente estamos viviendo un contexto de mucha violencia generada desde el Estado Nacional. En redes sociales estamos recibiendo maltrato violento todo el tiempo y estamos viviendo un momento de mucha separación y mucha división. Pensamos que desde un abordaje amoroso estamos teniendo la posibilidad de quienes somos docentes de seguir apostando a la convivencia sana, amorosa, a la posibilidad de pensarnos como comunidad, a construir unas comunidades más armónicas, donde si hay mejores tratos también vamos a vivir mejor nosotras, nosotros. Y también nos gusta hablar más de comunidad. Esto se lo escuché a algún colega de un país que no es Argentina, que les gusta hablar más de comunidad porque la palabra sociedad hace referencia tiene como una etimología más vinculada al capitalismo, donde sociedades es donde hay conveniencias, yo te doy y tú me das. Nos gusta hablar de comunidades porque tiene unas acepciones más vinculadas a nuestros pueblos originarios. Y en este sentido, me gusta nombrar los pueblos originarios también porque en su vínculo con los ambientes naturales son una escuela permanente para nosotros quienes trabajamos en ambientes naturales. Tengo la percepción, habiendo conocido algunos de los países de donde ustedes, colegas,
están. Por eso para mí es un gran, gran honor estar esta tarde compartiendo con ustedes. Argentina es un país que ama Estados Unidos, ama Europa, se quiere parecer a Europa, y recién en los últimos años se ha estado haciendo una reivindicación de nuestro pueblo originario. Si bien todos los países de América Latina, Tres me minutos, parece, maestro, 3 minutos. bueno, gracias. Me parece que todos los países de América vivimos esta problemática. A nosotros quienes acompañamos esto como docentes, nos parece muy bonito mirar a nuestros pueblos originarios para aprender. Como ejemplo, aquí quería acercarles algunos elementos como la sensibilización de cosas que vengo compartiendo con ustedes, pero para terminar me gustaría compartir, eh, ahí paseando por México, aprendimos de los compañeros mexicanos que a las piedras son las abuelas, y entonces las piedras son muy protagonistas en nuestros campamentos, nos permiten hacer recorridos históricos, pensar quiénes pisaron estas piedras, y que cuando nosotras tomamos una piedra y le compartimos ese sentipensar, suceda lo que suceda, pueden pasar 10.000 años más, estas piedras van a tener nuestros sentimientos y nuestros pensares. Entonces nos gusta ritualizar mucho con las piedras. De hecho, en muchos espacios armamos estos pircados como lo que ustedes ven, y después nos gusta apelar a la ronda, esto que nos iguala. Desde algún lugar crítico, nos gusta pensar también, no dejar pasar ninguna oportunidad. Todo el tiempo estamos mirando, no dejar pasar ninguna oportunidad para hacer referencia a estos sistemas de opresión que hoy tenemos mucha conciencia sobre ellos. Hablamos de la discriminación, la homofobia, la xenofobia, la gordofobia, los insultos edadistas. Esto lo nombro ahora por este eje que está también, este elemento presente en la reflexión y desde un lugar de pensamiento crítico. La ronda, la música, la propuesta de reflexionar desde lugares lúdicos, habitar lugares. Para mí es un placer esta invitación, estoy muy agradecido. Les dejo por ahí alguna fotito también. Y para despedirme, querría compartirles un texto de Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días, que también habla mucho de la convivencia en ambientes naturales. En su libro Los Hijos de los Días, Eduardo Galeano nos cuenta, ellos supieron escuchar. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores llegaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y se presentaron diciendo, venimos a aprender. Los indígenas callaron y al rato alguno explicó el silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo, se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. Y aprendieron a saludarse así, diciéndose, yo soy otro tú y tú eres otro yo. Bueno, este texto también es compartido con las grupalidades, siempre de un lugar vinculado a la igualdad, a las no jerarquías, a transitar los ambientes naturales como nuestra casa. Soy Mauri Boromay García y para mí ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Démosle ese fuerte aplauso al profe Mauri, fuerte, fuerte, que se escuche ese aplauso, por favor, que se vea. Muy bien.
Bueno, vamos a hacer algún comentario. Profe José Río Bueno, regáleme un comentario, por favor, de cortico y sustancioso. ¿Qué le pareció? Ya lo voy a abrir, maestro. Bien, pues ahora sí. Profe José Río Bueno, ya tiene autorización. Eh, Doctorante Hilde, mi saludo para usted y todos los en sala. Estoy acá no solo por tu invitación, sino por una persona que amo profundamente que tendrá una disertación más adelante. Mauri, agradecido de antemano. Sí me hacía yo dos preguntas. ¿Tienes métrica desde que iniciaste el programa? ¿A cuántas personas ha impactado y en dónde adicional se replica? Si tenemos métrica y se replica el modelo, sería muy exitoso para dar un ejemplo a América Latina. Pregunta que me hago, déjamelo saber y gracias por la disertación. Bueno, muchas gracias, José. Nosotros todos los años hay una oficina que hace las inscripciones de las grupalidades y hace las estadísticas. Entonces, por año vamos teniendo las estadísticas. Hace unos años atrás pusimos el nombre de una de nuestras colonias, el creador de las colonias, que fue Enrique Luca, que lo nombramos. Y hace unos años habíamos nombrado 2,5 millones de personas, de infancias que habían pasado por nuestro proyecto. Estoy hablando de hace unos años atrás, debería recrearlo. Eh, ¿Conocen a Fito Páez, un músico Claro, argentino? pues, sí, Fito claro. Páez, en una entrevista le preguntan, ¿qué se siente ser Fito Páez? ¿Cómo lleva a ser Fito Páez? Y él dice, si vos vas a comerte una pizza, hay alguien que prepara la pizza para que vos la comas y hay alguien que sirve la pizza para que vos la comas. Bueno, hay funciones en la sociedad. Fito dice, a mí me tocó la función de escribir canciones para entretener, alegrar, emocionar. Y en esta pregunta que tú me haces, José, yo me pienso, después de 29 años de hacer estas propuestas, cuántas grupalidades han venido a visitarme. Dije, a mí en esta vida, uno de los roles que me tocó es estar metido en la montaña, allá entre las montañas y recibir estas grupalidades. Para mí es muy hermoso pensarlo desde ese lugar. Un rol que me ha dado la vida, el universo, las decisiones que fui tomando de estar en este lugar. He recibido madres, padres, acompañantes, docentes que fueron como niños y niñas cuando eran pequeños a este lugar. Entonces, bueno, te agradezco la pregunta porque me despierta esta otra reflexión, de que no nos damos cuenta, hacemos lo que nos parece que está bueno, sin embargo estamos, como dijiste tú, impactando en un montón de personas desde un lugar muy amoroso y muy hermoso, que eso también es algo interesante, el disfrute. No es un trabajo que uno va a sacarse de encima, está mirando el reloj para terminar, sino que esa atención consciente de estar en el lugar y de que qué culpa tienen esos niños si yo estoy cansado o lo repetí hace un montón de años. Es muy interesante ponerle todo a esa convivencia. Y también quedarse a dormir ahí, compartir la noche, es algo que hace muy único este proyecto. Agradecido. Bueno, mi profe Gladys Guerrero, regálenos un saludo a mi doctora Gladys. El audífono. Buenas tardes a todos. Y estoy contenta de poder compartir con este grupo de profesionales, que tanto los invitados como los que están en el auditorio son personas con mucha sensibilidad humana que vienen trabajando en el campo de la recreación, abriendo brecha, abriendo camino para demostrar la importancia que tiene. Les doy un saludo fraterno, agradecida aquí con mi amigo Hilder. Un abrazo para todos desde la distancia, y que creo que estos son los momentos donde uno escucha a las personas y se encuentra con sus iguales, y eso es interesante, encontrarse con los iguales, porque eso hace un bloque para el trabajo. Hilder, esta es mi salutación inicial. Gracias. Bueno, excelente. En ese momentico estoy teniendo un pequeño inconveniente con el profe José Puente. Él está en la sala, ya está conectado de un celular. Profe Gladys, si usted tiene la presentación de él, por favor envíemela a mi WhatsApp, que no la ha podido enviar, porque él está desde el celular. Te la mando acá.
Me la envía a mi Bueno, WhatsApp, profe Gladys, por favor. Tiene la presentación de él. Ya la está pasando, él no me la envió, pensé que la tenía todo preparado, pero ha tenido No, él problemas está de desde un conexión dispositivo también. celular. Ya la va a pasar. Profe José Puente, por favor, ya cerramos la llamada donde está conmigo y pasamos a Zoom directamente. Pudo, ¿no? Profe José Puente, por favor, nos regala un saludito. Ahora el micrófono Podemos desde hacer acá. algo. Podemos hacer. Profe José. Profe José. Profe José, en la parte inferior derecha está el micrófono para que lo pueda abrir. Profe José. Hilder, mi estimado Hilder, vamos a hacer una cosa, porque tiene problemas de conectividad. Puedo iniciar yo mientras él resuelve lo interno contigo y con Carolina, que están trabajando allí, y yo inicio mi participación, que estoy después de él, Regáleme 2 minuticos, si te maestra. parece. Sí, pero yo organizo ya, en 2 ¿Cómo no? minutos organizo. Así es. Y Sí, bueno, ahora me Mauri, escuchas. un placer Perfecto, conocerte. profe José, lo escuchamos. Ajá. Ajá, muy buenas tardes a todos. Regálame un momentico, maestro, un momento.